Aventureros, nos hemos sorprendido porque está delicioso. Es un tour que agarramos y puedes comer todas las crepas que tú quieras. ¿Qué tal? Más Jenny ya ni habla. De plano, y nos podemos agarrar todas las que queramos. Hay saladas con tocino, de manzana y naturales. Y le puedes poner todos los toppings que tú quieras. El tour dura 1 hora 15 minutos. Y en esa hora 15 minutos come todo lo que quieras. En este video les mostraremos nuestra aventura de 2 días en Ámsterdam. Una ciudad llena de historia, cultura y tradiciones, así como una cultura liberal y abierta, que la hace tan única. Llegando al aeropuerto Schiphol, tomamos un tren a la ciudad que nos dejó en la estación central de trenes. Aventureros, ya nos encontramos en la estación de tren de Ámsterdam. Si es la primera vez que vienes, te recomendamos para llegar al centro utilizar los trenes. Lo más fácil para ir al centro directo es comprar un pase de tren, cuesta $4.90 y hay unas maquinitas afuera muy fácil, solo recuerden validarlo antes de entrar, antes de bajar a la estación. Países Bajos es el nombre oficial del país, aunque muchos podemos conocerlo como Holanda. Su moneda actual es el euro y el idioma oficial es el neerlandés o Dutch, aunque la mayoría de la población también habla inglés. De la estación central salió el primer Free Walking Tour que reservamos. Estos tours los puedes encontrar alrededor del mundo y son una forma ideal para conocer una ciudad, su historia y la importancia de sus monumentos para saber lo que estás viendo. Te dejamos el link en la descripción. Ámsterdam es una ciudad con una rica historia que se remonta al siglo XII. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por 2 pescadores y su perro, que por casualidad acabaron en las orillas del río Amstel, en un barquito. Algo muy interesante es que la ciudad fue construida sobre el agua y con la ayuda de los molinos fueron ganándole tierra al mar. Incluso muchas de las partes de la ciudad se encuentran en polders, que son áreas debajo del nivel del mar. A medida que la ciudad crecía, se construían canales para crear nuevas áreas de tierra. Y en la actualidad, Ámsterdam cuenta con más de 100 kilómetros de canales que rodean la ciudad. Dato Adventure. La ciudad es conocida como la Venecia del Norte debido a sus canales. Sin embargo, la ciudad también es conocida y famosa por sus bicicletas. Es la forma más común de transporte aquí. De hecho, hay más bicicletas en la ciudad que personas e incluso hay un sistema especial de señales de tráfico para ellas. Pero ten cuidado, que si algo es peligroso aquí son justo los ciclistas. Ellos tienen la preferencia en todos los sentidos y si chocan contigo fuera de un paso peatonal, tú tendrás que pagarles el hospital y la reparación de la bicicleta. Ya terminamos nuestro tour y ahora nos encontramos en el metro esperando el vagón porque vamos hacia el Museo del Moco. El boleto o tarjetita de papel para 3 días ilimitados nos costó 21 euros. Por cada día más o menos eran 9 euros, entonces entre más días cuesta tantito menos. Pero como vamos a estar moviéndonos de un lado a otro y nuestro hostal está un poquito retirado del centro Y está lloviendo mucho. nos conviene. Pero ya está llegando nuestro tren. Nos vemos en un ratito en el Museo del Moco. El Museo del Moco alberga obras de artistas contemporáneos como Banksy y Warhol. Es un recorrido interesante y muy colorido. El costo de la entrada es de 21,95 euros por persona, aunque si tu visita es antes de las 10:30 o después de las 6:15 de la tarde, el precio baja considerablemente. Tienes que hacer la compra de los boletos en línea forzosamente. Te dejamos el link en la descripción. Pues sinceramente de todo el museo esto creo que ha sido lo que más me ha impactado. Esta escultura que simboliza un globo entre 2 mármoles, pero está increíble el detalle, o sea, sí parece un globo real, metálico. Aventureros, pues ya salimos del Museo del Moco. Tengo mis comentarios de este museo. Sinceramente, si aprecias muy bien el arte moderno, sabes cómo interpretarlo y todas esas cosas, pues está padre. Pero si no, híjole, siento que está un poquito cara la entrada como para que lo que vimos, ¿no? Te incluye la audioguía, la verdad está muy bien, te lo explican todo, pero sinceramente, a mi gusto, no. A mí sí me gustó. Creo que tiene obras de artistas muy reconocidos de la época contemporánea y también tiene obras muy interesantes e interactivas. Sí, pues hay obras de Banksy y
pues Banksy, porque en realidad los otros no. Bueno, House, creo que de House me gustó mucho los colores, pero esos peluches que estaban ahí con sus X medio extrañas, no sé, no me gustó mucho. Cada quien interpreta como quiere, cada quien lo vende como quiere, y yo creo que ese es el secreto que tienen los artistas, que son famosos, saben vender bien sus obras. Luego nos dirigimos al famoso Museo Rijks, uno de los museos más importantes de la ciudad, que se encuentra en un edificio impresionante y tiene obras de artistas holandeses famosos como Rembrandt y Vermeer. Dato artístico. El cuadro de la joven de la perla, o también conocida como la muchacha con turbante, es una de las obras del pintor neerlandés Johannes Vermeer, realizada entre 1665 y 1667. Y como el nombre lo indica, utiliza un pendiente de perla como un punto focal. La pintura se encuentra actualmente en el Museo Rijks y ahora, por supuesto, esta obra maestra no tiene precio. De hecho, el último cuadro de Vermeer que se vendió públicamente en el 2004 fue vendido por $30 millones y no es tan estupendo como la joven de la perla. El costo de la entrada es de 22,50 € por persona. Desde las afueras es impresionante, totalmente vale la pena visitar el parque detrás de Rijks llamado Museum Plain, ya que se encuentran muchos de los museos más importantes de la ciudad, como el Museo de Van Gogh, el MoCo, el de Arte Moderno y otros. Regresamos hacia el mercado de las flores para buscar algo de comer. Aquí pudimos ver hermosos tulipanes de todos los colores y especies, y otras flores que son típicas de la ciudad. En Ámsterdam puedes encontrar una variedad de platillos típicos, como las famosas papas fritas con mayonesa, los stroopwafels, que son galletas de caramelo, el queso holandés. Puedes probar muchas variedades y sabores en la tienda de Henry Willing, que es una fábrica de quesos tradicionales que también puedes visitar en Edam, y el arenque crudo. Nosotros nos metimos a un restaurante de hamburguesas que nos recomendaron completamente en el tour. Esto tiene instrucciones para comerse. A ver, en las explícanos. servilletas. Paso 1, agarras tu hamburguesa. Paso 2, la envuelves en esta cosa y te la comes. Esta es la de Janie. Y yo me pedí esta gojita, que son 2 hamburguesitas. Se ven muy bien. La segunda es para mí. ¿Qué tal está? Aventureros, ayer ya habíamos llegado súper cansados y no les pudimos mostrar, pero nos quedamos en un hostal. Fue nuestra primera experiencia en un hostal. Ahorita les mostramos unas imágenes de cómo es por dentro, cuánto nos costó y todo lo que conlleva. Este es el hostal Hans Bricker, ubicado pues muy cerca del centro de Ámsterdam. La verdad es que pues está muy bonito, está bien. Aquí está su aparcamiento de bicicletas. Compartimos nuestra habitación con otras 4 personas. Es una habitación de 3 literas para 6 personas y pues está cómodo. Aquí vamos a pasar 2 noches. Cada una de las camas tu caja para guardar las cosas. Ahí está todo nuestro reguero. Y pues ahorita Janie fue por un candado que te cuesta 5 €. Para ponérselo ahí, justo como lo tienen acá, el candadito. Y listo. Y vamos a ver de este lado el baño. Este lo compartimos pues obviamente con ellos. Dukes. Conocimos a las personas que están aquí. Aquí está un amigo que es de Argentina, acá otro amigo que es de México. Estamos platicando con él. Y aquí estaba una chica de Japón, muy simpática, que también hablaba español. Nos encontramos por la estación Gran Central y aquí hay una cosa muy interesante. Abajo de esta parte del río existe un gran estacionamiento de bicicletas, ya que las estacionaba la gente por toda la ciudad. Entonces tuvieron que hacer este gran estacionamiento. Dato Love. ¿Recuerdan la historia de Up? Pues en parte está inspirada en esas casitas de aquí. Son 2 casas que nunca quisieron vender en la esquina de la gran estación. Así que este hotel fue construido alrededor de esas casas de señores que nunca quisieron vender.
Nos encontramos en la estación Gran Central, vamos a tomar un ferry que es gratis, nos va a llevar a un embarcadero porque vamos a tomar un tour. Nota y dato curioso. Regularmente todos paseamos por la estación central, pero del otro lado hay unos caminos internos que parecen plaza comercial, te puedes cruzar y del otro lado está un río muy grande y ahí es donde salen los ferries. Una de las actividades que no te puedes perder es el paseo en bote por los canales de la ciudad. Regularmente tiene un costo entre 13 a 20 euros por persona, dependiendo del embarcadero. Aventureros, nos hemos sorprendido porque está delicioso. Es un tour que agarramos de 25 euros por persona y puedes comer todas las crepas que tú quieras. ¿Qué tal? Jenny ya ni habla. De plano, porque sí, está delicioso. Y nos podemos agarrar todas las que queramos. Hay saladas con tocino, de manzana y naturales. Y le puedes poner todos los toppings que tú quieras. El tour dura 1 hora 15 minutos. Y en esa hora 15 minutos come todo lo que quieras. Esta es la parte donde tú te vas preparando, vas a encontrar los ingredientes. Puede ser una crepa de manzana, tocino o natural. Tiene una salada, entonces le está poniendo huevo y un poco de cebollitas. Yo agregué una de manzana, entonces ahorita vamos a ponerle algo dulce. Después de esta deliciosa experiencia, nos fuimos hacia la zona roja. Ámsterdam también es conocida como la ciudad de la libertad, esto debido a que el consumo de cierta plantita verde es permitida y existe una zona donde el trabajo más antiguo del mundo es completamente legal, respetado y cuidado. Las personas que trabajan en escaparates vendiendo sus servicios cuentan con un seguro social y todas las prestaciones de ley. También cabe destacar que lo hacen por decisión propia, como cualquier otra profesión. Dato Adventure. Hay una historia que relata: un día una bicicleta iba pasando por esta zona en la que nos encontramos y de repente se oyó clac, clac, clac. Y pues estuvo extraño hasta que buscaron en el piso y se dieron cuenta que, de la nada apareció la siguiente estatua o monumento, monumento a la boobie. Y resulta que pues a muchos se les hizo indigno que apareciera en el barrio rojo. Enfrente de la iglesia. Y pues no la quitaron porque resulta que fue un artista anónimo el que la puso. El gobierno protegió las estatuas porque sabían ellos solamente quién era este artista. Entonces aparecieron de repente varias esculturas, justo esta y otra que pudimos encontrar en este árbol. Y la leyenda aquí es que tienes que tocarla por lo menos 3 veces. No, más de 3 veces. Por lo menos 3 veces. Más de 3 veces, más de 3 es veces. Contraproducente. Sí, contraproducente. Pero que te va a ir bien en... ya sabe qué. Pues estamos por tocar. Máximo 3 veces. Aventureros, vamos terminando nuestro tour del día de hoy. Estuvo bastante interesante. Fueron 3 horas de recorrido por el barrio de Jordán de Ámsterdam. Terminamos en este punto, aquí donde está el teatro de Ámsterdam, el primer hotel 5 estrellas, que también está hermoso y es muy famoso porque salió en una película que se llama Bajo la misma estrella. De este lado, vamos a caminar un poquito para allá porque está una historia bastante interesante sobre la coffee shop Bulldog. Vamos hacia allá para que les contemos esa historia. Aquí está atrás de nosotros el famoso coffee shop llamado Bulldog, y todo empezó porque a principios del siglo XIX se forjó lo que era la primer policía en Ámsterdam, ya que no había policías aquí, no había control. Entonces pues hacía todo un relajo con los criminales. En esta plaza, que es una plaza central, una plaza muy famosa, existían bastantes atracos, y para evitar eso pues bueno, se construyó el teatro. Este teatro era de madera, en un gran incendio pues se destruyó y en 1894 lo hicieron de
de ladrillo. Después siguieron atracando, aunque estaba ya repleto de gente rica, burgueses que venían al teatro. Y entonces dijeron, bueno, vamos a construir el gran hotel 5 estrellas, el primer 5 estrellas en Ámsterdam, para evitar así que vengan más ladrones, porque ya va a haber mucha más gente. Pero ¿qué creen? Seguían los atracos. Entonces hicieron un gran edificio que era de una empresa y dijeron, bueno, con esto va a haber más gente, pero no, siguieron los atracos. Para evitar esa comunicación que se tenían entre criminales y tener a un vigilante para revisar y reportar ese tipo de atracos a la comunidad, aquí atrás de nosotros hay una casa donde se tiene una carretilla, por aquí. Ahí vivía el que era el vigilante y pues reportaba todos estos tipos de atracos. El problema es que también fue comprado por los criminales y pues no funcionó de nada. Por ahí de 1910 se creó la primer guardia civil, la primer policía, y fundaron varias estaciones de policía. Y justo aquí atrás de nosotros, donde está el Bulldog, está la estación número 14 de policía. Al momento de poner esta estación de policía, bajó el índice de criminalidad justo en esta plaza, porque ya se tenía ahora sí el control que requería. La década de los 60, un señor visionario abrió una sex shop y en el sótano su hijo se dedicaba a vender marihuana y ahí tenía su negocio clandestino. Y tenía un bulldog que se llamaba Jorginho, bueno, Jonesy o algo así. Jorge. Era por eso muy, muy famoso su perro. Después al hijo se le ocurrió salir a los festivales de música a vender su producto. Exacto. Porque no era suficiente venderlo en su casa. Entonces lo detuvieron y pasó 3 años en prisión. Aquí justo en esta comisaría número 14. Cumplió su condena, salió y siguió vendiendo, por supuesto, en su casa, pero es la ciudad de la tolerancia. Se hizo ya legal, no completamente, porque de hecho actualmente es ilegal el tener más de 5 gramos de portarla por individuo. Volviendo al tema, abre sus cafeterías, bueno, sus coffee shops, y justo decide el 1 de abril, el Día de los Inocentes, abrir esta sucursal, justo donde cumplió una condena de 3 años. Se quedó, en realidad las personas la vieron y dijeron, no, qué irónico, pero se quedó. Y aquí tenemos la cafetería donde te puedes comprar tus legales. Atarantados, aventureros. Pues cada vez nos sorprende más Ámsterdam. La primera vez que venimos no habíamos tenido la fortuna de haber caminado tanto, perdernos en sus calles. Vean nada más, o sea, cada vez me sorprende más. Entre más caminamos, encontramos cosas bien padres. Esta plaza está bien bonita. Ay, Janie, corre. Pero sí, o sea, está muy, muy bonito Ámsterdam. Muy moderno, muy colorido. Yo creo que aunque esté lloviendo y esté gris y triste, todos los colores de la ciudad, las luces, que sí resaltan esta ciudad. Se me hace muy moderna y aparte la arquitectura clásica. Ajá, clásica. Y bien conservada. Es como una ciudad clásica con servicios modernos. En general, Ámsterdam fue una ciudad increíblemente divertida y emocionante para visitar. 2 días fueron suficientes para ver los principales atractivos de la ciudad, pero sin duda volveríamos para explorar más. Si tú tienes más tiempo, te recomendamos dar un recorrido por los pueblos cercanos de Volendam, Marken y Sant Secans. Puedes ir por tu cuenta con un boleto de transporte de 21 euros que puedes utilizar durante todo el día y son realmente preciosos. Recomendamos visitar Ámsterdam en la primavera, cuando los tulipanes están en plena floración y el clima es agradable, aunque la ciudad siempre es preciosa. Gracias por unirte a nuestro viaje. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales para muchas más aventuras. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.